Hi everybody, today Hola a todos. Hoy es martes, 6 de enero de 2026, y nuestro querido amigo, el profesor Mohammad Marandi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor Marandi. Gracias, Nima. Siempre es un placer estar en tu programa. Gracias por la invitación. Let me start, Professor Marandi, with what is Permítame happening empezar, profesor Marandi, por lo que está ocurriendo en Venezuela. Por primera vez, vemos a la administración estadounidense, la administración Trump, sin emitir ningún tipo de retórica sobre los derechos humanos, la libertad de expresión, ni nada de eso. Básicamente están diciendo, nos ocupamos del petróleo de Venezuela, vamos a ir allí, y secuestraron al presidente de Venezuela. Ahora está en Estados Unidos, enfrentándose a muchas acusaciones por parte de la administración Trump. Pero cuando observas lo que está ocurriendo, ¿cuál es tu comprensión de lo que ha pasado y de cuál es la reacción en contra? ¿Cuál es la respuesta de otros países? Ayer vimos a Rusia y China condenando lo sucedido, teniendo en cuenta el caso de Venezuela. Pero si miramos toda la situación y la forma en que la administración Trump está hablando de Venezuela, ¿cuál es tu opinión? Es muy difícil decirlo. Estoy en contacto con mis amigos venezolanos. Como sabes, y jamás aquí dudan tus propios contactos. Todos ellos tienen Todos tienen sus propios puntos de vista. No hay una sola perspectiva en la que todos estén de acuerdo. Personalmente, creo que Trump, al haber creado esta armada, se colocó en una posición en la que no tenía otra opción que escalar. Y eso fue exactamente lo que hizo. Ahora bien, hay algunas organizaciones que creen que hubo una conspiración, que los líderes de Venezuela conspiraron para destituir al presidente y llegaron a algún tipo de acuerdo con Estados Unidos. Me resulta difícil creerlo, porque también vimos al hijo del presidente Maduro pronunciar un discurso ante la multitud que protestaba por el secuestro asesino del presidente Maduro. Fue muy solidario con el Estado y sus instituciones. Así que creo que es significativo en sí mismo que fuera él quien hiciera esa declaración. Fue un discurso muy emotivo. Por supuesto, no entiendo español, pero leí la traducción y fue un discurso muy emotivo. Se notaba por su tono que estaba muy emocionado. Pero si hubiera sentido que existía una conspiración contra su familia, sus dos padres, bueno, su padre y su madrastra, entonces creo que su reacción habría sido muy diferente. Eso es una cosa. Pero que personas de rango medio traicionen o den información a Estados Unidos me parece bastante plausible. De hecho, con la nueva tecnología, gran parte de la información que recopilan ni siquiera requiere gente sobre el terreno. Y durante la guerra con Hezbollah o durante la guerra contra Irán, la mayor parte de la información que tenían se basaba en nuevas tecnologías y en el uso de la inteligencia artificial. Y eso les ayudó mucho. Y por eso, por ejemplo, la política en Irán y Hezbollah ha cambiado en lo que respecta a cómo las personas y las familias utilizan la tecnología. Pero personalmente, no creo que haya habido una conspiración en la que el liderazgo de Venezuela traicionara a Maduro. Simplemente no lo veo. No digo que sea imposible, pero no lo veo así. Los estadounidenses, por supuesto, seguirán presionando a los estados para obtener más concesiones, y tendremos que ver qué ocurre. ¿Habrá algún tipo de compromiso, o Trump actuará de manera que las negociaciones no den fruto y haya una mayor escalada, o se mantendrá el statu quo? Eso está por verse. Pero creo que debemos ser muy cautelosos a la hora de difundir información o teorías de la conspiración que generen división entre los venezolanos de a pie o provoquen confusión. Porque si yo estuviera, Dios no lo quiera, del lado del régimen estadounidense, del régimen israelí y de las agencias de inteligencia occidentales, querría crear miedo, inseguridad y división. Así que imagino que serían los primeros en promover
ya sea a través de sus medios o de personas cercanas a ellos sobre el terreno, algún tipo de conspiración que afirmara que los actuales dirigentes de Venezuela traicionaron al presidente Maduro. Eso es una cosa. Ahora soy Nima. No puedo ver a Nima. Así que no sé si fui yo quien se desconectó o si fuiste tú quien se desconectó. Te veo, profesor Marandi. Bien, eso es una cosa. ¿A dónde lleva esto, en mi opinión? Creo que, a menos que los estadounidenses estén dispuestos a ser realistas y a llegar a un compromiso, habrá un estancamiento. Porque ahora mismo el Estado en Venezuela está unido y la gente está enfadada. Mis amigos en Venezuela, que tienen distintas inclinaciones políticas, dicen que el presidente Maduro hoy es más popular que nunca. Y es por lo que le ha sucedido, pero también por la manera en que se ha comportado. Fue muy digno, parecía estar de buen ánimo, y eso lo convierte en una persona más fuerte. Así que la gente en las calles tendrá expectativas de que el gobierno sea resistente frente a Estados Unidos. Creo que las negociaciones van a ser muy difíciles porque el gobierno venezolano estará observando al pueblo y su postura ante todo esto. Y el gobierno estadounidense, si quiere escalar la situación, ¿qué va a hacer? Quiero decir, ya han amenazado al presidente electo con el asesinato porque el propio Trump dijo que algo mucho peor podría sucederle al presidente electo que a Maduro. Lo único peor que lo que le ha pasado al presidente Maduro sería el asesinato. Así que básicamente la amenazó de muerte. Pero si lo hace, no creo que eso termine bien para Estados Unidos. Solo va a generar una indignación aún mayor, no solo en Venezuela, sino en toda América Latina y en el resto del mundo. El precio que pagarán los Estados Unidos será muy alto. Así que una escalada es posible, pero resulta costosa para los estadounidenses. ¿Habrá algún tipo de compromiso? Eso, una vez más, sigue siendo incierto. Pero por el momento, creo que la gente debe tener presente que todo es normal en Venezuela. En otras palabras, las instituciones del Estado están funcionando. El presidente, la vicepresidenta y el presidente en funciones tienen la autoridad del presidente hasta que el presidente Maduro regrese. Las Fuerzas Armadas, todo está como hace una semana. No hay vacío ni falta de autoridad. Las instituciones del Estado y la Constitución están funcionando con normalidad. Una de las mayores preocupaciones entre la gente de América Latina es que al comparar lo que ocurre en Venezuela con lo que ha pasado en Oriente Medio, en Asia Occidental, con los casos de Irak, Afganistán, incluso Libia y más recientemente Siria, ven cómo este tipo de acciones por parte de Estados Unidos podrían traer el caos a la región, a toda la región. Y sabes cómo las guerras han influido en la seguridad de Irán, en Asia Occidental. ¿Cómo ves ese sentimiento entre la gente de Brasil y de otros países latinoamericanos que están preocupados por este tipo de comportamiento peligroso de Estados Unidos? Bueno, no creo que Estados Unidos. Creo que hay una gran diferencia entre América Latina y nuestra región. A Estados Unidos no le importa si hay inestabilidad en nuestra región. El flujo de refugiados irá a Europa, no a Estados Unidos. Y a Estados Unidos no le preocupa demasiado Europa, como vemos ahora, especialmente bajo Trump. Así que si hay sanciones contra Irán y la vida se vuelve más difícil, la gente quiere marcharse. ¿A dónde van? Van a Europa. Si Afganistán se queda sin gobierno, ¿a dónde va la gente? Van a Europa. Lo mismo ocurre en Siria. Siria está ahora siendo balcanizada, está en una situación terrible. ¿A dónde va la gente? Se dirige hacia Europa. Pero Estados Unidos no sufre las consecuencias. Son los europeos, no los estadounidenses. Y es lo que quiere Israel. El régimen israelí desea una región fragmentada, una región rota, para poder dominarla por completo.
Y eso, por supuesto, fue una de las tonterías que hizo Erdogan. Los cataríes en particular y otros en la región del Golfo Pérsico estaban apoyando la guerra sucia en Siria. Pero estos dos países desempeñaron un papel central en la promoción de ISIS y Al-Qaeda junto con los estadounidenses. Y ahora han creado una Siria balcanizada, y no hay nada que se interponga entre ellos. Y bueno, Erdogan no tiene nada que se interponga entre él y el régimen israelí. Así que el régimen israelí querría tener toda la región fragmentada. Pero en América Latina, creo, y esto es solo mi opinión personal, no digo que sea necesariamente correcta, pero imagino que los estadounidenses temerían la balcanización de América Latina o el debilitamiento de las autoridades centrales en México, Colombia y otros lugares. Porque si eso ocurre, ¿a dónde van los refugiados? ¿A dónde van las personas que han perdido su trabajo? ¿A dónde van quienes no pueden mantenerse por sí mismos? Van al norte, van a Estados Unidos. Y eso crearía otra crisis para los estadounidenses, ¿verdad? En este momento, uno de los lemas clave de Trump ha sido mantener fuera a los inmigrantes y refugiados de Estados Unidos. Pero si hay un gran aumento en el número de personas que quieren huir de sus países por cualquier motivo, eso será un gran problema para Estados Unidos. Así que creo que el gobierno estadounidense probablemente sea más prudente respecto a la guerra, las guerras sucias y la muerte y destrucción en América Latina que en Asia Occidental y el norte de África, porque se preocupa más por sus propios intereses y mucho menos por los intereses de los europeos. Pero eso es solo una especulación por mi parte. Sí, pero sabemos que el objetivo principal es el cambio de régimen en esos países. Básicamente están hablando de ello en Cuba y en Colombia. Venezuela ya está en ese proceso. ¿Cómo fue la experiencia en Irak y Afganistán después de 20 años? Sí, estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, supongamos que hay un cambio de régimen en Cuba. ¿Aceptarían eso los partidarios del gobierno actual en Cuba? No lo creo. ¿Lo aceptarían los partidarios del presidente Maduro en Venezuela? ¿Aceptarían un cambio de régimen respaldado por Estados Unidos en Colombia o México? No lo creo. Creo que lo que ocurriría es que habría una guerra civil o una insurgencia contra el régimen designado por Estados Unidos, y eso provocaría una crisis en toda América Latina. Quiero decir, debemos tener en cuenta que la gran cantidad de refugiados que han estado viajando a Estados Unidos en las últimas décadas provienen en su mayoría de América Latina. Y en parte, quiero decir, en gran medida, es el resultado de años de apoyo de Estados Unidos a regímenes autoritarios que han sido muy violentos con su propio pueblo y con la izquierda, tanto la izquierda política como en última instancia la izquierda militar. Así que, cuando los países se desmoronan a causa de la política exterior estadounidense, la gente se mueve. Esa es una de las principales razones por las que la gente ha estado emigrando de América Latina a Estados Unidos durante todas estas décadas. Intensificar eso ahora, con guerras de cambio de régimen, creo que haría que la crisis de refugiados fuera mucho peor que antes. Pero Estados Unidos tampoco actúa de manera muy racional, y Trump es alguien que cambia de postura, que se contradice constantemente. Y no es una persona razonable. Un día dice una cosa y al siguiente dice algo completamente distinto. Él y el establishment político estadounidense están constantemente tomando decisiones irracionales. Así que, según mi comprensión, si adoptaran una posición racional, no se moverían para provocar un cambio de régimen. Pero claro, estamos hablando de Estados Unidos. Con todas esas guerras, lo sabíamos desde el principio, cuando invadieron Irak, que acabaría así. Creo que todos lo sabíamos. Lo mismo, por cierto, en Irak. Decían que sería fácil y que el petróleo pagaría la ocupación. Pero al final gastaron billones de dólares, no cientos de miles de millones, ni siquiera un billón.
$1 trillion. They spent trillions of dollars in Iraq. Gastaron billones de dólares en Irak. Y esa es una de las razones por las que tuvimos la crisis económica de 2008 y 2009. Quiero decir, las políticas neoliberales y todo eso desempeñaron un papel importante, pero los billones de dólares desperdiciados en Afganistán e Irak contribuyeron de forma significativa a la crisis. Si miras Irak, que es un país muy rico en petróleo, Estados Unidos perdió a lo grande. Y los paralelismos con Venezuela son bastante llamativos. Trump ha estado diciendo lo mismo, que todo se pagará solo, que ganaremos dinero con el petróleo. Y hay algunas personas que en los últimos días han estado diciendo, buenos amigos, excelentes analistas, mejores que yo, que lo que Trump quiere hacer en Venezuela es tomar el petróleo de Asia Occidental, es decir, de Irán, para poder usar ese petróleo y mantener los precios bajos. Pero me resulta muy difícil aceptarlo. En primer lugar, Venezuela exporta muy poco petróleo, relativamente hablando. Si hubiera, digamos, una guerra en la región del Golfo Pérsico y todo el petróleo de Asia Occidental y el Cáucaso dejara de exportarse, lo que exporta Venezuela no sería nada en comparación con eso, con las exportaciones de petróleo y gas. Así que Estados Unidos necesitaría años, muchos años, para aumentar la producción hasta cifras muy elevadas, y aún así seguiría sin compararse con el Golfo Pérsico. Luego está la cuestión del tipo de petróleo que tiene Venezuela. Es un petróleo muy pesado, y aunque no sé mucho sobre el petróleo, distintas refinerías utilizan distintos tipos de crudo. Different refineries use different types of oil. You cannot just replace this oil with that oil. No se puede sustituir un tipo de petróleo por otro sin más. Por ejemplo, Irán tiene crudo ligero, pero la mayor parte del petróleo iraní es en realidad crudo pesado. Las refinerías que utilizan crudo ligero, ya sea en Irán o en el extranjero, no pueden procesar crudo pesado. Ese crudo ligero no puede simplemente intercambiarse por crudo pesado. Por eso, el petróleo venezolano no puede usarse en refinerías que funcionan con petróleo iraní. Del mismo modo, el petróleo venezolano no puede emplearse en refinerías que utilizan petróleo saudí o iraquí. Así que no entiendo muy bien cómo funcionaría ese argumento. No veo que el petróleo venezolano pueda ayudar a resolver una crisis energética procedente de Asia Occidental. Sencillamente, no lo veo posible. Siento lo mismo, porque Venezuela ha estado bajo sanciones tremendas durante tanto tiempo. La infraestructura simplemente no está preparada para producir tanto petróleo e inyectarlo en el mercado global. Pero en cuanto a la forma en que Donald Trump está intentando, bueno, no sé si lo oíste, dijo, mira lo que hemos hecho en el caso de Venezuela. Fuimos allí y secuestramos al presidente de Venezuela. Eso es una victoria total por nuestra parte. Pero mira lo que está haciendo Rusia. Después de 4 años, no están haciendo nada en el caso de Ucrania. Son dos mentalidades diferentes. La mentalidad rusa, cómo ven el conflicto en Ucrania, y la forma en que Donald Trump ve a Venezuela. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, déjame explicarte algo, porque no puedo verte. Creo que tendré que esperar hasta que vuelvas. Solo para responder a lo que estabas diciendo. Perdona, te perdí un momento. Quería añadir algo también. También tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos tiene una enorme armada frente a la costa de Venezuela. Y como están en proceso de negociación, quién sabe cuánto tardará eso o cuál será el resultado. No pueden retirar esa armada y llevarla a Asia Occidental para ayudar a los israelíes a lanzar otro ataque contra Irán. ¿Por qué? Porque entonces el control sobre Venezuela se desmoronaría. Así que, si los estadounidenses retiran la armada y se mueven hacia Irán o hacia Israel, el régimen israelí, entonces no podrán continuar con el tipo de presión que están ejerciendo sobre Venezuela en este mismo momento. Así que ese es otro asunto. Lo único que podría beneficiar a Estados Unidos en todo esto es que Trump pueda decir, esto es una gran victoria,
Y entonces la gente dentro del establecimiento político estadounidense diría, es muy fácil, podemos hacer lo mismo con Irán. Lo cual, por supuesto, es una conclusión absurda, porque Irán es muy diferente de Venezuela, e Irán es infinitamente más poderoso, como vimos durante la Guerra de 12 días. Y Venezuela no tiene una tradición de combate, ni cuenta con capacidades ofensivas o defensivas decentes. Las capacidades de Venezuela, como comentamos antes, residen en su potencial para una insurgencia. Están mucho mejor equipados, digamos, que los iraquíes, porque el sur y el centro de Irak son llanos y gran parte de esa zona es desértica. Pero Venezuela es montañosa, llena de bosques y, en algunos lugares, de selvas. Así que una insurgencia tendría allí una verdadera ventaja. Incluso si Estados Unidos pone tropas sobre el terreno y sus inversores llegan, si hay una insurgencia, pueden impedir que los inversores hagan nada en absoluto, o al menos ralentizar el proceso. Y la guerra en Ucrania es completamente diferente, es infinitamente distinta. Porque los rusos, para empezar, esto no es una guerra. Because the Russians, first of all, this is not a war. They came in and murdered. Entraron y asesinaron a 80 personas. Llevaron a cabo una masacre entre los guardias del presidente Maduro y luego lo capturaron y secuestraron. Pero no ha habido una guerra. Como dije, el Estado sigue plenamente operativo. Todo está intacto. Algunas instalaciones de defensa aérea han sido alcanzadas, pero nunca representaron una amenaza seria para Estados Unidos. En comparación con la armada que Estados Unidos había desplegado, no serían capaces de responder en ese sentido. Y las defensas aéreas venezolanas son mucho más débiles que las de Irán. Y no fueron las defensas aéreas de Irán las que le dieron la victoria. Fueron sus capacidades ofensivas, en particular sus misiles, las que pusieron en aprietos a Estados Unidos y al régimen israelí, y por eso buscaron un alto el fuego. Pero en Ucrania, los rusos pueden avanzar mucho más rápido. Tomarán hacerlo. Tienen una gran ventaja en Assad. Tienen una enorme ventaja en el poder aéreo. Tienen una enorme ventaja en sus capacidades con drones, así que pueden desgastar a los ucranianos, y el tiempo juega a su favor. Las bajas rusas son mucho menores que las ucranianas, y los rusos tienen un ejército mucho más grande, por lo que pueden seguir avanzando. Pueden destruir las capacidades defensivas y luego avanzar lentamente. Ese es un tipo de guerra muy diferente, el tipo de guerra que los rusos están librando realmente. Quieren ganar la guerra, pero no quieren sufrir muchas bajas. Los estadounidenses ni siquiera están librando una guerra en Venezuela todavía. Cada vez que los estadounidenses intervienen para tomar el control y ponen tropas sobre el terreno, entonces podemos empezar de una manera muy general a comparar Venezuela con Ucrania. Pero incluso entonces sería un tipo de ocupación muy diferente. Recuerda que lo que derrotó a Estados Unidos en Afganistán e Irak no fue el número de bajas. El número de bajas que Estados Unidos sufrió en Vietnam fue mucho mayor que en Irak y Afganistán juntos. Parece grise Betzergruppe snur mininu de putstebduit varstegnolhai benoib mevel is imidisdalu en el garamore. Y las guerras de hoy son mucho más costosas. Sí, parece que el profesor Marandi está de vuelta. Vale, ¿puedes verme ahora? Sí, ahora mismo, bien. ¿Dónde me he quedado? Sí, estabas hablando de Irak y Afganistán. Dijiste que la razón principal por la que Estados Unidos perdió en Afganistán fue... Sí, así que en Irak y Afganistán fue mucho más costoso que en Vietnam, pero en Vietnam las bajas fueron mucho más altas. Lo que derrotó a Estados Unidos en Irak y Afganistán fue el enorme coste.
Si Estados Unidos pone tropas sobre el terreno en Venezuela, será muy costoso, en un momento en que la economía estadounidense no va bien, cuando los estadounidenses están hartos de la guerra y cuando los chinos están construyendo su economía sin intervenciones extranjeras. No sería bueno para Estados Unidos. Así que comparar Ucrania y Venezuela ahora mismo no tiene sentido. Pero vemos cómo los sionistas en Estados Unidos y en Israel estaban tan contentos con lo que está ocurriendo en Venezuela. Dijeron que esto es el último ensayo de Estados Unidos antes de ir a la guerra con Irán. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Cree que la administración Trump recuerde al vicepresidente de Estados Unidos y al presidente de Estados Unidos? Sí, parece que hemos perdido al profesor. Y ha vuelto, profesor Marandi. Intentaron, durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel, y por supuesto, Estados Unidos, poner fin al conflicto. ¿Cómo podrían ahora volver a Irán? Lo que ha ocurrido en Venezuela va a resultar convincente para aquellos en Estados Unidos que abogan por nuevas guerras en Oriente Medio, para volver y atacar a Irán, para iniciar una nueva guerra. No es imposible. Creo que en Irán se da por hecho que habrá una guerra. Eso no significa necesariamente que vaya a haber una guerra. Parece que hemos perdido al profesor Marandi otra vez, pero volverá. A ver, sí, está volviendo. Profesor Marandi, le tenemos de vuelta. Sí, te oí todo el tiempo. Seré breve, así que si me cortan otra vez, la gente no se cansará de esto. Los iraníes dan por hecho que habrá una guerra. Eso no significa que vaya a haber una guerra, pero no lo van a debatir en casa. Dicen, mira, la suposición es que habrá guerra, te preparas para la guerra para que no haya guerra. Y, como dije antes, Irán está haciendo mucho ahora mismo para prepararse y está mucho más preparado que antes, tanto ofensiva como defensivamente. Y están trabajando 7 días a la semana en todo. Así que sería una tontería que los estadounidenses e israelíes atacaran. Pero no son muy razonables. No creo que lo que hicieron en Venezuela fuera muy inteligente. Puede que vean esto como una gran victoria, pero es solo una victoria táctica. Esta es la primera ronda. Tenemos que ver qué ocurre en Venezuela en los próximos días y meses. Así que lo único que puedo decir es que existe la posibilidad de guerra, pero los iraníes están preparados para Profesor Marandi, ¿cómo cree usted que China percibe lo que ha ocurrido en Venezuela? Porque pongámoslo así, Estados Unidos considera las actividades del gobierno chino en América Latina como una amenaza para sus propios intereses. Pero cuando se trata, por ejemplo, de Brasil y otros países, Perú, por ejemplo, donde tienen un puerto importante, se percibe una especie de asociación. El gobierno chino ve una forma de colaboración con América Latina, pero al mismo tiempo, Estados Unidos lo interpreta de otra manera. ¿Cómo ve usted el futuro de lo que está ocurriendo en América Latina, teniendo en cuenta que estas dos superpotencias se enfrentan allí? Creo que el problema es que Estados Unidos, o al menos muchos de esos analistas y expertos de los medios de comunicación y los centros de estudios tradicionales, creen que cambiar la orientación de Brasil u otros países es algo que puede hacerse sin consecuencias negativas. El comportamiento de Estados Unidos está enfadando a la gente en toda América Latina. Y ese resentimiento puede transformarse en algo muy distinto. Incluso si, digamos, un gobierno concreto mantiene una relación estrecha con Estados Unidos, seguirá habiendo consecuencias. Y a medida que la situación económica mundial se deteriore, los gobiernos en el poder se enfrentarán a grandes dificultades.
even those governments that are pro-American. Así que incluso esos gobiernos que son proestadounidenses, si las cosas siguen empeorando para la economía global, también empeorarán para esos gobiernos. Y eso puede generar inestabilidad en un momento en que la gente está enfadada e indignada por el comportamiento de Estados Unidos en todo el mundo y en toda la región. En mi opinión, este tipo de comportamiento de tablero de ajedrez es una tontería. No funciona, porque no puedes simplemente eliminar a la reina o una torre y que todo termine. Hay una situación económica muy complicada en toda América Latina y en todo el mundo. Economic situation across Latin America and across the world, and instability in Latin America. La inestabilidad en América Latina y el auge del sentimiento antiestadounidense en la región, tanto a medio como a largo plazo, creo que serían devastadores para Estados Unidos. Pero de nuevo, eso no significa que los estadounidenses no vayan a avanzar en esa dirección, porque Estados Unidos no actúa de forma racional. Y los imperios, a medida que declinan, se comportan de manera cada vez más diferente, de forma irracional. Son como personas que se están ahogando y se aferran a cualquier cosa para salvarse. Los estadounidenses consideran que esto es una gran victoria, y estoy seguro de que algunas personas en Estados Unidos que están en contra de lo que ocurre en Venezuela ahora lo apoyarán porque lo ven como una victoria rápida. Pero el resto del mundo no lo ve así. El resto del mundo considera a Estados Unidos como una amenaza creciente, y eso les llevará a pensar en cubrir sus apuestas o buscar alternativas. Los chinos se sienten muy amenazados y están muy enfadados por lo que ocurrió en Venezuela, especialmente porque una delegación china se reunió con el presidente Maduro y apenas unas horas después, los estadounidenses lo secuestraron. Es una gran ofensa. Los chinos saben que los estadounidenses intentan controlar la energía en todo el mundo. Controlan la energía en el Golfo Pérsico, excepto en Irán, Qatar, los Emiratos, Arabia Saudí, Kuwait. Todos esos países están en el campo estadounidense. Nunca elegirán a China por encima de Estados Unidos. Si las cosas se ponen difíciles, se pondrán del lado de los estadounidenses. Las familias reales, los reyes, sus hijos, están ligadas a Occidente. Tienen palacios allí. Las élites tienen sus mansiones allí y envían a sus hijos allí. Estoy seguro de que muchos de ellos han asistido a los tipos de fiestas que Epstein solía organizar, y muchos tienen problemas. También hay muchos archivos sobre ellos en la CIA o el Mossad. Cultural, política y personalmente, las élites están unidas a Occidente. Nunca van a dar la espalda y elegir a China o a cualquier otro por encima de Estados Unidos. Así que China sabe que Venezuela es uno de los pocos países que, en las circunstancias actuales, desobedecería a Estados Unidos al tratar con China. Por supuesto, Irán y Rusia actúan del mismo modo. Creo que está claro, por mis conversaciones con mis amigos y colegas chinos, que están profundamente preocupados. Y creo que van a reaccionar a su manera. Ejercerán más presión sobre Estados Unidos a su manera. Tienen una forma diferente de tratar con los estadounidenses. Como ya hemos visto, en barrera comercial, lleva ventaja. Temper de retaliar nestampen. In the trade war, they had the upper hand. The Americans did not expect that. So the Chinese have many capabilities that can. Así que los chinos tienen muchas capacidades que pueden perjudicar a Estados Unidos. Pero tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla eso. Pero una cosa, Nima. Cuando la presidenta interina juró el cargo, creo que probablemente viste el video en el que estaban los embajadores de China, Rusia e Irán, y ella saludó a los tres. Así que interpreta eso como quieras. Ahora, algunos pueden decir que va a cambiar o modificar su postura, pero en cualquier caso, como dije, el hijo del presidente Maduro pronunció ese discurso. Ella, en la ceremonia de investidura, se reunió con los tres embajadores y les dio las gracias. Creo que eso es significativo. You mean Delcy Rodríguez? ¿Te refieres a Delcy Rodríguez?
Sí, se llama Delcy Rodríguez, sí. Profesor Marandi, la otra cuestión es que ahora mismo muchas personas que critican a Donald Trump por lo que está haciendo en Venezuela sostienen que esto podría recordar la idea de que los chinos podrían hacer lo mismo en Taiwán. Pero, ¿realmente necesita China seguir el mismo camino que Estados Unidos en Venezuela? ¿O tienen sus propias diferencias en la forma en que están abordando los problemas que China enfrenta en Taiwán? China is facing the problem in Taiwan. Well, when I speak to my own Chinese friends, Bueno, cuando hablo con mis amigos chinos, tienen interpretaciones diferentes. Hay personas bien informadas que creen que, en algún momento, el gobierno chino decidirá tomar Taiwán, y son personas serias. Otros, igualmente serios, creen que China esperará y tratará de reunificar el país por otros medios. Piensan que el tiempo juega a su favor debido al declive económico de Occidente y demás. Sin embargo, lo que ocurrió en Venezuela, no he visto que ninguno de mis colegas chinos cambie su postura sobre cómo creen que se desarrollarán las cosas en Taiwán. Pero en todo caso, daría más argumentos a quienes en China piensan que una solución militar es el camino correcto. Ahora, hay una distancia entre el continente y Taiwán, pero también hay una distancia entre Venezuela y Estados Unidos. China, en mi opinión, y he viajado a China, está tecnológicamente muy por delante de Estados Unidos. Los chinos no presumen, pero están por delante. Y me imagino que incluso en ciertas áreas en las que los estadounidenses hoy dicen que están por delante, probablemente no lo estén tanto como creen o como aparentan estar. Porque como dije, los chinos son muy diferentes de los estadounidenses. Por ejemplo, todo el desfile militar que vimos en Pekín fue algo nuevo. Fue una reacción, creo, a la forma en que Trump estaba tratando al resto del mundo y a China. Aún así, los chinos, hasta ahora, nunca habían tenido ese tipo de desfile. Creo que los chinos están muy por delante de Estados Unidos en muchos ámbitos y que están alcanzando o ya han alcanzado a los estadounidenses en otros. Así que, si los estadounidenses pueden lanzar ataques contra Venezuela, creo que los chinos pueden hacer mucho más. Aunque Taiwán es más fuerte que Venezuela y tiene más capacidades militares, un golpe o un ataque de China contra Taiwán destruiría la economía. Es decir, los chinos no tendrían que hacer mucho para arruinar la economía taiwanesa. Es muy vulnerable. Todo lo que tendrían que hacer sería crear un asedio o un bloqueo. Podrían hacer lo que hicieron los estadounidenses, y eso perjudicaría a Taiwán mucho más de lo que perjudicó a Venezuela, porque Taiwán es muy vulnerable económicamente. Tiene una economía muy grande orientada a la exportación. Un bloqueo como el que los estadounidenses han impuesto a Venezuela perjudica a Venezuela. Pero Venezuela tiene vecinos, no es una isla, y su economía no depende tanto de las exportaciones. Taiwán, en cambio, sería muy vulnerable por ser una isla pequeña. Si China quisiera aumentar la presión sobre Taiwán, tendría la lógica para hacerlo, porque podría decir, bueno, los estadounidenses lo hicieron, tenemos todo el derecho a hacer lo mismo. No tendrían que invadir Taiwán, bastaría con imponer un asedio o un semiasedio. Creo que el gobierno taiwanés entraría en crisis. Y no creo que si impusieran un asedio, los estadounidenses iniciaran una guerra abierta por ello. Lo que han hecho los estadounidenses ha cambiado por completo la forma en que los distintos países piensan sobre la seguridad. Profesor Marandi, uno de los principales temas en estos días son las protestas en Irán. Ya sabe cómo los medios de comunicación dominantes en Occidente cubren estas cosas. Cada vez que ocurre algo allí, intentan presentarlo como una protesta por un cambio de régimen.
No importa si la gente está molesta, por ejemplo, por la inflación u otros problemas internos. Siempre lo enmarcan como un movimiento por un cambio de régimen y realmente exageran lo que está ocurriendo. ¿Cómo ve usted la situación? Porque muchas personas, muchos de los que nos escuchan, quieren saber qué está pasando realmente ahora mismo en Irán. ¿Cómo ve usted las protestas? I thought actually we were going to discuss this at the beginning, but Pensé que íbamos a hablar de esto al principio. Pero mira, Nima, estoy acostumbrado a esto. Lo llevo escuchando desde que era adolescente. Cuando era adolescente, no existía Internet. Pero sabía inglés porque de niño viví en Estados Unidos. Cuando empecé a tener conciencia política, nos mudamos a Irán. Tenía unos 12 años, casi 13. Y en aquel entonces no había Internet. Así que escuchaba la OA y la BBC World Service en la radio. Incluso durante la guerra, mis compañeros en el frente solían burlarse de mí porque siempre salía por la noche a escuchar la BBC en mi radio. Se convirtió en algo por lo que la gente me tomaba el pelo. Irán siempre ha sido, al menos según lo recuerdo, retratado como si estuviera al borde del colapso. Según las narrativas occidentales, estaba a punto de derrumbarse durante la guerra. Cuando falleció el imán Khomeini, se dijo que el país estaba al borde de una guerra civil. Durante los años de Rafsanjani, hubo disturbios y protestas, y recuerda, no son lo mismo, por una crisis de divisas que llegó poco después de la Primera Guerra por Kuwait. También hemos tenido crisis monetarias periódicas. Durante la presidencia de Ahmadinejad, cuando Obama impuso sanciones de máxima presión, una gran devaluación durante el gobierno de Rouhani, y lo mismo volvió a ocurrir cuando Trump restableció esas sanciones. Y así continúa todo. Sabes, si simplemente usas DeepSeek u otra herramienta, si sabes hacerlo bien, y preguntas, ¿cuándo han hablado los analistas occidentales del colapso o la caída de Irán? Verás que es algo continuo. Así que ya no me molesta. Pueden decir lo que quieran. Estoy bastante seguro de que dentro de un año o dos, cuando todo esto haya terminado y haya más protestas en algún lugar de Irán por otra razón, dirán lo mismo. Oh, está a punto de caer. Esta vez es diferente. ¿Qué se puede decir? Los medios occidentales dirán lo que quieran. Han estado apoyando un holocausto en Gaza. No están en posición de hablar de derechos humanos en Irán. Y repito, protestas pacíficas en Irán. El líder, hace apenas un par de días, habló sobre el mercado y los comerciantes. Dijo que tienen todo el derecho a estar molestos y a protestar, de forma pacífica. Pero los alborotadores son otro asunto. Aquellos que salieron a las calles quemando edificios, matando agentes de policía, intentando quemarlos vivos o atacando bases militares. Bueno, si una base militar en el Reino Unido, Estados Unidos, Francia o Alemania fuera atacada, matarían a los atacantes. Y todos los medios occidentales los defenderían y culparían a quienes atacaron esas bases. Pero en el caso de Irán, debido a su pura hostilidad, lo presentan de otra manera. Tienen un imperio mediático en lengua persa en el que gastan miles de millones de dólares cada año. Irán International incluso está llamando a la gente a emprender la lucha armada. Tienen su sede en el Reino Unido. Así que el Reino Unido está permitiendo que la gente diga a los iraníes que tomen las armas. Si existiera algún canal de televisión en el mundo que dijera eso sobre un país occidental, habría sanciones generalizadas. De hecho, todos los medios de comunicación de Irán, los medios rusos, los venezolanos y los medios asociados con la resistencia, ya sea en Yemen o en Líbano, están todos sancionados. Todos están sancionados. ¿Por qué? No porque hayan hecho amenazas a Occidente, sino simplemente porque existen. Ahora bien, estos medios persas, y lo he publicado en Twitter, así que nadie puede negarlo. Si revisan mi cuenta, creo que fue ayer, publiqué algo en lo que uno de los presentadores de uno de estos canales de televisión decía que la gente debía armarse y derrocar. They are trying to push
Así que están intentando imponer esta narrativa. El exdirector de la CIA dice que hay agentes del Mossad israelí entre los manifestantes o alborotadores. Así que está claro. Y luego, por supuesto, las sanciones de máxima presión están diseñadas para hacer que la economía se derrumbe, para hacer la vida lo más terrible posible a la gente, de modo que se desesperen y derroquen a sus gobiernos. Eso es lo que intentaron hacer en Siria, y tras muchos años de esfuerzo, lo consiguieron. Han estado intentando hacer lo mismo en Cuba, en Venezuela, en Yemen y en Irán, aunque con mucho menos éxito. En realidad hablé de esto en mi programa semanal, como comentamos antes, en Al Mayadeen. Es una especie de monólogo, y lo grabé hoy mismo para el viernes. Ya sabes, estará en la página web en inglés de Al Mayadeen, en su canal de YouTube, y en sus cuentas de X o Twitter y Instagram y todo eso. X or Twitter and Instagram and all that, you can find it there when it. Puedes encontrarlo allí cuando lo muestren dentro de un par de días. Pero yo sostengo que lo que están haciendo con Venezuela, intentan hacerlo con Irán. Es exactamente lo que hicieron con Siria. Y los estadounidenses y los sionistas vimos cómo, en Venezuela, tenían un interés particular y apoyaban mucho todo esto. También vimos a ese general estadounidense en Internet, lo retuiteé, donde dijo que lo que estaba ocurriendo en Venezuela sería estupendo para Israel. Luego se detuvo, no dijo Israel, y dijo para el pueblo de Venezuela. Está claro que con Siria fue lo mismo. Aquella guerra sucia tenía que ver completamente con Israel. Y esas personas que apoyaron la guerra sucia ayudaron a Israel. Lo admitan o no, o lo reconozcan o no, es evidente que todo giraba en torno al régimen israelí. Así que, en el caso de Irán, seguirán diciendo lo mismo. En realidad, no importa. Pueden decir que Irán está a punto de caer. Pero lo curioso es que dentro de 2 o 3 años, si hay más protestas y más disturbios, volverán a decir lo mismo. Y no habrá ninguna rendición de cuentas por lo que dijeron en años anteriores, cuando todo resultó ser falso. Pero insisto, desde el primer día, cuando hubo protestas, no hubo reacción policial. No hubo arrestos, no hubo violencia. Solo a partir del segundo día, creo, los infiltrados intentaron, ya sabes, infiltrarse en las protestas y volverlas violentas. Y fue entonces cuando la policía empezó a responder. Cuando la gente incendia edificios, van a ser arrestados. Si golpean a los agentes de policía, también van a ser golpeados. Si disparan contra los agentes, la policía va a devolver el fuego. Pero Occidente está promoviendo esto. Y la prueba está en mi tweet, Solano, no bausis might, es smbor, estberoring un gretu, me lo enviaron, y de semestinor. Someone sent to me and I decided to tweet it. It's very clear that the Western intelligence agencies. Está muy claro que las agencias de inteligencia occidentales y los gobiernos occidentales están ayudando a esos canales de televisión. Lo que publiqué es evidente como la luz del día. Y por supuesto, como dije antes, está el tuit de Pompeo, el antiguo jefe de la CIA. Ya sabes, en Occidente hay protestas todo el tiempo. En el Reino Unido detienen a personas por sostener un cartel que dice no al genocidio. Y a menudo se ven manifestaciones pacíficas, no solo sobre Gaza. En esos casos, la policía es muy violenta. En Alemania en particular, he visto mucha violencia. Pero a menudo cuando hablo con mis amigos en Italia, en Francia o en otros lugares, me dicen que los trenes no funcionan porque la trabajar. People have stopped work and no one says that, okay, then. Bueno, nadie dice que Francia está a punto de colapsar o que Italia está a punto de colapsar solo porque la gente está en huelga. Pero en el caso de Irán, cualquier protesta se considera un signo de inestabilidad. No, en realidad es un signo de una sociedad sana. Y Occidente no quiere ver una sociedad sana en Irán. No solo imponen sanciones de máxima presión, sino que cuando hay protestas y la gente sale a la calle a quejarse, quieren infiltrarlas rápidamente para obtener beneficios políticos propios. Así que de hecho perturban la sociedad civil en Irán con sus propios objetivos siniestros. De lo contrario, cuando las protestas fueron pacíficas, se llevaron a cabo y no pasó nada.
Often it leads to the government shifting Y a menudo eso lleva al gobierno a cambiar o replantearse su política para tener en cuenta las preocupaciones de la gente. Pero Occidente no quiere eso. Todo lo que quieren es inestabilidad. Quieren sufrimiento. Es decir, cuando hablan de derechos humanos en Irán, las sanciones de máxima presión afectan a todo el mundo. El objetivo es hacer que la gente sufra. Entonces, ¿quiénes son ellos para hablar de derechos humanos? Cuando el régimen israelí llevó a cabo un ataque relámpago contra Irán y masacró a personas, recuerdo que estaba en esta sala diciéndoos que no muy lejos de aquí derribaron un edificio de apartamentos entero, matando a unas 70 personas, entre ellas 25 o 30 niños. ¿Dónde estaban ellos? Los medios occidentales lo llamaban un ataque de precisión o quirúrgico, o, ya sabes, un golpe de inteligencia. No hay ningún golpe de inteligencia. Nadie vive en secreto en Irán. Todos los hogares están abiertos a los demás. Así que cuando deciden asesinar a un general y matar a todos los que están en el edificio, eso es un crimen de guerra. Pero Occidente lo apoyó, la UE lo apoyó. No les importan los derechos humanos en Irán. No les importan los derechos humanos después de la masacre en Venezuela. 80 personas fueron asesinadas. ¿Condenaron los europeos a Estados Unidos por violar los derechos humanos? Y luego, por supuesto, están Líbano, Gaza, Yemen y Cisjordania. Occidente no tiene ninguna credibilidad. Son los peores violadores de los derechos humanos de este planeta. Y creo que hablan demasiado. Pero me da igual. Pueden decir todo lo que quieran que Irán está a punto de colapsar. Say Iran is about to collapse all they like. Yeah. Thank you so much, Professor Marandi. Sí, muchas gracias, profesor Marandi. Un gran placer, como siempre. Es un honor. Y pondré el enlace a su programa en Al Mayadeen English en la descripción de este video, para que la gente pueda ir allí y encontrar todos los programas que hace en su canal de YouTube. It's called Se llama Desmitificando Irán, porque Occidente siempre está mistificando a Irán, como si fuera un gran misterio, un régimen despótico, todo eso ya sabes. Es muy diferente de lo que dicen. Pero en fin, espero que quien lo vea encuentre los distintos programas interesantes. Sí, muchas gracias, profesor Marandi. Gracias. Thank you.